Muy buenos. Vamos a dar hoy la tercera clase de histología digestiva, donde les voy a completar el desarrollo del tubo digestivo. En la clase anterior vimos esófago-estómago. Hoy vamos a ver intestino delgado, intestino grueso. Vamos a ver un power, que es el siguiente. Bien. Entonces, vamos a ver aparato digestivo, tercera clase de histología, gentileza del Instituto Tejedor. Vamos al intestino delgado. El tercer segmento del tubo digestivo. ¿Qué sectores posee? Posee el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera y una cuarta porción. Después tengo las asas del yeyuno y las asas del ilion. El origen embriológico, como vimos en la clase de embriología, el duodeno hasta la carúncula mayor, que está, o sea, toda la primera porción y la mitad cefálica de la segunda porción, derivan del endodermo, los epitelios, ¿no? Derivan del endodermo del intestino anterior. Pero el duodeno desde la carúncula mayor, o sea, la mitad caudal de la segunda porción, la tercera y la cuarta, deriva del endodermo del intestino medio ya. El límite entre el anterior y el medio está en la carúncula mayor. En cambio, los epitelios del yeyuno y del ilion derivan todos del endodermo del intestino medio. Con respecto a otros tejidos, derivan de la hoja visceral del mesodermo lateral. Bueno, las claves de su desarrollo. Hacia la quinta semana se forma el asa intestinal. En el periodo embrionario este asa rota 90 grados y en el periodo fetal rota 180 grados, o sea, completa 270 grados de rotación. Vamos a ver cómo se forma primero el asa intestinal. El intestino primero era, digamos, recto, el intestino primitivo en la cuarta semana, pero en la quinta semana se forma el asa. En el intestino medio se pliega. El asa tiene en su eje la arteria mesentérica superior, en su vértice el conducto ónfalo-mesentérico vitelino, que después va a evolucionar. Si queda un resto de este conducto ónfalo-mesentérico vitelino, te formaba el divertículo de Meckel. Bueno, y tiene el asa una rama cefálica y una rama caudal. La rama cefálica del asa, que es esta, origina la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. El ilion termina acá, porque está el ciego. O sea que la porción distal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion. Hasta acá. La rama caudal origina parte del ilion, la porción inferior o la porción distal del ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Estas son las estructuras derivadas del asa intestinal. Bueno. Con respecto a las rotaciones del intestino medio, nosotros tenemos que el asa intestinal primitiva, que tiene una rama cefálica y una rama caudal, lo que pasa es que hacia entre el día 42 y el día 50 rotan 90 grados, ¿sí? Entonces, la rama cefálica desciende hacia la derecha y la rama caudal asciende hacia la izquierda y de esa manera quedan horizontales. Pero después va a rotar, o sea que vos tenías la cefálica y la caudal, pero después quedó una a la izquierda y otra a la derecha. Pero después se invierten. La que está a la izquierda pasa a la derecha y la que está a la derecha pasa a la izquierda porque rota 180 grados más. Con lo cual termina rotando 270 grados. 90 grados en el periodo embrionario, 180 en el periodo fetal. Hernia umbilical fisiológica. Debido al crecimiento acelerado de las asas intestinales primitivas y al gran volumen del hígado fetal, la cavidad abdominal es demasiado estrecha para alojar las vísceras y hacia la sexta semana las asas intestinales se introducen en el celoma umbilical, formando la hernia umbilical fisiológica. O sea, que cuando están rotando las asas, hacia la sexta semana se introducen en el cordón umbilical. Este es el cordón umbilical primitivo, ¿sí? Tiene el alantoides, el conducto vitelino, bueno, pero también se meten las asas intestinales. Esto es porque el hígado crece mucho, el riñón fetal también va a crecer mucho, no hay mucho espacio para el desarrollo de las asas en el intestino. Se llama fisiológica porque después desaparece. Concretamente se produce la retracción de las asas intestinales hacia la semana 10. Estas vuelven a la cavidad abdominal a causa de una disminución del tamaño relativo del hígado, de una disminución del tamaño relativo de los riñones y de un aumento del tamaño de la cavidad abdominal. Y las asas, y entonces desaparece la hernia fisiológica. De no ocurrir su retracción, el niño puede nacer con una hernia umbilical que ya sería patológica. Por ejemplo, ahí tenemos un nenito con
el cordón umbilical herniado, ¿sí? Donde en esa hernia, lo peligroso de la hernia es vos tenés el ombligo ahí, y hay una abertura en la pared muscular del abdomen, y vos tenés una porción del intestino. Y el riesgo de las hernias es que se pueda estrangular, que, digamos, en el orificio herniario, cuando las asas siguen creciendo, compriman los vasos y se infarten, que es un caso grave. Por eso hay que producir la reducción. A veces las hernias umbilicales patológicas se pueden reducir. Solo puede manualmente, digamos, con una maniobra específica, introducir las asas de nuevo en la cavidad peritoneal si el orificio herniario no es demasiado grande. Sino, obviamente, se puede retraer en forma quirúrgica. Se deben retraer en forma quirúrgica. Y reforzar la pared abdominal. Bueno, esa es la parte embriológica. Vamos a la constitución histológica. Tiene mucosa, submucosa, muscular, serosa. La mucosa tiene evaginaciones llamadas criptas de Lieberkühn, invaginaciones llamadas criptas de Lieberkühn, y evaginaciones llamadas vellosidades intestinales. O sea, la mucosa del intestino delgado tiene tanto evaginaciones como invaginaciones. El grueso solo tiene invaginaciones. Tiene un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes alternantes. La chapa estriada son microvellosidades. Tiene un corion de tejido conectivo laxo con las glándulas de Lieberkühn, criptas o glándulas en la misma cosa. Esto está en todo el intestino. Y placas de Peyer solo en el ilion. Las placas de Peyer son formaciones linfáticas. Bueno, después tiene una muscular y mucosae, dos capas continuas de músculo liso, que emite evaginaciones en el intestino delgado a nivel de las vellosidades, que forman el llamado músculo de Bruch. La submucosa tiene tejido conectivo con glándulas de Brunner solo en el duodeno. La muscular externa tiene dos capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa. Y la túnica externa tiene serosa peritoneal constituida por mesotelio y submesotelio. Recuerden que el mesotelio es un epitelio simple plano y el submesotelio es tejido conectivo. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo se ve el intestino delgado al modo. Esta es la mucosa. Tengo invaginaciones, que son estas marcadas con la flecha blanca, que son las vellosidades. Invaginaciones, que son estos espacios entre las vellosidades, que son las criptas. Entonces tengo evaginaciones, invaginaciones, evaginaciones, invaginaciones. Eso es característico del intestino delgado, aumenta mucho la superficie de absorción. Pero hay tres tipos de intestino delgado. ¿Cómo reconozco que estoy en presencia del duodeno? Porque es el único sector que en la submucosa tiene glándulas. Estas glándulas submucosas son las glándulas de Brunner, típicas del duodeno. El resto es todo igual. ¿Cómo reconozco que estoy en yeyuno? Porque tiene mucho desarrollo de válvulas conniventes, de vellosidades, es el sector más plegado. ¿Cómo reconozco que estoy en el ilion? Por las placas de Peyer. Estas formaciones linfáticas solo se encuentran en el ilion. Entonces, el intestino delgado todo tiene, a ver, yo diferencio intestino delgado de grueso por la presencia de vellosidades. Si yo veo una estructura revestida por epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes alternantes, puede ser intestino delgado o intestino grueso. ¿En qué me fijo? Si tiene vellosidades. Si tiene vellosidades es delgado, si no tiene vellosidades es grueso. Bien, suponete que tiene vellosidades, es delgado. ¿Cómo sé si es duodeno, yeyuno o ilion? ¿En qué me fijo? Me fijo si tiene placas de Peyer en el corion. Si tienen placas de Peyer en el corion, es ilion. Me fijo si tiene glándulas de Brunner en la submucosa. Si tiene glándulas de Brunner en la submucosa, es duodeno. Finalmente, y por descarte, si no tiene glándulas de Brunner en la submucosa, ni tiene placas de Peyer en el corion, se trata de yeyuno, el cual a su vez lo puede diagnosticar por el gran desarrollo de las válvulas conniventes, pero de todas maneras, por descarte también te puedes dar cuenta. Bueno, así como el estómago tiene un montón de células, el intestino delgado también tiene un montón de células. Hay células que predominan en la vellosidad y células que predominan en la cripta. Las principales son las células absorbentes o enterocitos de la vellosidad. Después tengo las células caliciformes, las células indiferenciadas, las células enteroendógenas o APUD, las células regenerativas o indiferenciadas, y hay un tipo de célula que en el estómago no encontrábamos, que es la célula de Paneth. Bueno, de estas, en realidad las absorbentes y estas tampoco las encontramos en el estómago. La única célula de todas estas que encontramos en el estómago son las gastroenteroendócrinas y las regenerativas o indiferenciadas. Bueno, a ver, vamos a las absorbentes o enterocitos. Ambos son cilíndricas, de núcleo basal y microvellosidades apicales. Albert tienen REL, Golgi, abundantes vesículas endocíticas apicales, un complejo unitivo látero-basal formado en sentido ápico-basal por sonra ocludens, sonra adherens, desmosomas, o
sea, están firmemente unidas entre sí. La función es la digestión y la absorción de sustancias. Se las llama absorbentes porque absorben sustancias ingeridas con la dieta, pero a la vez producen enzimas, que son parte del jugo entérico, para degradar los componentes de los alimentos. Producen disacaridasas, dipeptidasas, isomerasas para los lípidos, o sea, un montón de enzimas. Así que participan tanto en la digestión como en la absorción de sustancias. Bueno, acá tenemos una vellosidad, digamos un corte de intestino delgado, tomo una vellosidad, la amplío, tomo el epitelio, lo amplío, y yo voy a ver las células absorbentes que son estas. Estas son caliciformes, que se tienen en este caso con PAS. Se pueden tener con Alcian Blue o con PAS. Y estas que cuando yo tiño con PAS no se tiñen con PAS, son las absorbentes. Además tienen un bordecito grueso, que es la microvellosidad, que no se alcanza a ver bien al microscopio óptico, porque son más bien ultramicroscópicas, pero se ven con un borde más gruesito. Bueno, después tengo las caliciformes. Algo tienen forma de cáliz o copa, con núcleo basal, citoplasma claro con colorantes comunes, pero que se tiene con PAS o con Alcian Blue, con el ácido periódico de Schiff o con Alcian Blue. Almet tienen RER, Golgi, abundantes gránulos apicales ricos en glucosaminoglicanos y en bicarbonato, y la función es la secreción de los mucinógenos que van a formar el moco. Bueno, ahí tengo las células caliciformes tenidas con Alcian Blue, a 400 aumentos se reconocen re bien, y acá tengo las células caliciformes tenidas con PAS, también se reconocen bien. Normalmente el Alcian Blue tiene a los glucosaminoglicanos ácidos y el PAS a los glucosaminoglicanos neutros. Como las células caliciformes segregan ambos tipos de glucosaminoglicanos, son PAS positivas, se pueden tener con el ácido periódico de Schiff y también se tienen con el Alcian Blue. Bueno, vamos a las células de Paneth. Tienen núcleo de cromatina laxa y citoplasma basófilo. Almet presentan citoplasma basófilo, pero tienen, acá no lo puse, me olvidé, gránulos intensamente acidófilos a nivel apical. El citoplasma basófilo es láteronuclear, pero en realidad la reconozco por la acidofilia apical, ahora lo van a ver. Me faltó ponerlo ahí. Almet tienen RER, Golgi y abundantes gránulos apicales ricos en zinc y proteínas. Estos son los que se tienen en forma acidófila. La función es secreción de la lisocima, de las defensinas, que son proteínas que sirven para regular la flora intestinal, zinc, glicoproteínas. Bueno, ahí la tenemos. A ver, la célula en sí tiene núcleo basal y el citoplasma es basófilo, pero la parte apical del citoplasma es intensamente acidófilo. ¿Ven? Se ven bien rojitas la parte apical, porque ahí tienen todos los gránulos secretorios ricos en zinc, en proteínas. Estas son las células de Paneth. Las heterodóquinas son cromoargentafines, se tienen con sales de cromo o plata. Almet tienen RER, Golgi, mitocondrias y gránulos basales de secreción, al igual que en el estómago, solo que son distintas acá y segregan cosas distintas. Acá predominan, o las más importantes son las S, que segregan secretina, las I, que liberan colecistoquinina, etc., son células del sistema APU. Bueno, con sales de cromo plata, yo puedo tener las fibras reticulares, que se tienen con sales de plata en el intersticio, pero los gránulos basales. Esta es la luz. Fíjense dónde tienen los gránulos, dónde se tiñen, en la parte basal, la que da hacia el intersticio y la sangre, porque estas son células endócrinas. Bueno, otros tipos celulares son las indiferenciadas o generatrices, que están en la base de las glándulas intestinales, que se diferencian en células caliciformes, enterocitos y de Paneth. Estas reemplazan a las caliciformes y a los enterocitos cada 5 a 6 días y a las de Paneth cada 4 semanas. Después tengo células de transición, que están en la mitad inferior de las glándulas, son capaces de entrar en 1 o 2 ciclos celulares. Estas también se diferencian en caliciformes y enterocitos. Serían mixtas entre las indiferenciadas y los enterocitos, por eso de transición. Poseen pequeñas y cortas microvellosidades y gránulos de tipo de mucín. Después tengo una célula, que es la célula M, que quiere decir que tiene micropliegues, que son células epiteliales modificadas con micropliegues en su superficie apical. Estos son captadoras y presentadoras de antígenos. Captan microorganismos y moléculas y macromoléculas y las transportan en vesículas endocíticas, presentándoselas a los linfocitos. El intestino tiene muchas bacterias, está muy colonizado por bacterias que constituyen la flora intestinal y tiene muchos mecanismos de defensa de lo que sería el MALT, el tejido linfático asociado a mucosas, el GALT, el tejido linfático asociado al tracto gastrointestinal. Bueno, hay numerosos, alcanzan su máxima expresión en el ilio, donde están las placas de Peyer y en el apéndice, pero todo el intestino tiene un montón de linfocitos. Bueno, estas son células captadoras y presentadoras de antígenos. Se ubican en unas zonas específicas, sin vellosidades, que se llaman domos.
hace falta desarrollar las células porque estas 4 son iguales a las del delgado. En el delgado y en el grueso hay estructuras que aumentan mucho la superficie de absorción, por lo menos 600 veces. Ellas son las válvulas conniventes, las vellosidades y las criptas, y las microvellosidades. Las válvulas conniventes se llaman también pliegues de Kerckring o plicas circulares. Son macroscópicos, se ven a simple vista, son evaginaciones mucoso-submucosas, predominan en el yeyuno. Y aumentan la superficie por un factor de 3 veces, aumenta la superficie de absorción. Bueno, ahí lo tenemos, en un corte, estos pliegues del intestino del duodeno son las válvulas conniventes. Ahí lo vemos histológicamente. Es una evaginación mucoso-submucosa, también se mete la submucosa. En cambio, la muscular no se mete dentro del pliegue de Kerckring. La muscular externa. El pliegue está formado por la mucosa y la submucosa. Y la mucosa, bueno, con sus vellosidades. Y se los llama válvulas, porque si este es el sentido del tránsito, estos pliegues evitan en parte el retroceso de la materia fecal. Actúan como válvulas. Bueno, después tengo las vellosidades. Son microscópicas, se ven al modo. Son evaginaciones mucosas. La submucosa no participa. Están en todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno, íleon, y aumentan la superficie por un factor de 10 sobre el 3. O sea que con pliegues de Kerckring tengo un 3% de aumento. No un 3%, 3 veces de aumento. Factor de 3. Ahora tendría con las vellosidades 30 veces. 3 por 10. O sea, con pliegues y vellosidades aumentamos la superficie de absorción 30 veces. Vellosidades versus criptas. ¿Cómo tenés? Las vellosidades que son evaginaciones y las criptas que son invaginaciones. Si las cortás, la cripta es hueca, en su interior hay luz. La vellosidad es maciza, en su interior hay tejido conectivo, muestra el vaso quilífero central, muestra vasos, que es un vaso linfático, muestra vasos sanguíneos, capilares, venosos, muestra arterias, arteriolas, vénulas y capilares, el sistema circulatorio sanguíneo, ¿sí? Y un vaso quilífero central del linfático, el sistema circulatorio linfático. Después tiene rodeando a estos vasos músculo liso, que es el músculo de Bruch, y tiene un corion con abundantes linfocitos. Entonces, la cripta es hueca, en su interior tiene luz. La vellosidad es maciza, en su interior tiene corion, con vasos linfáticos, con vasos sanguíneos, con músculo de Bruch y con muchos linfocitos. En la vellosidad predominan las células absorbentes o enterocitos y las caliciformes. En la cripta predominan las células de Paneth, las indiferenciadas, las APUD. Bueno, ¿cómo se ve al modo la vellosidad? Ahí la tienen. Este es el epitelio que la recubre. Fíjense el interior. Este es el vaso quilífero. Este espacio es el vaso quilífero central o vaso de Acelius, que es un vaso linfático. Estos haces de músculo liso constituyen el músculo de Bruch, que al igual que el músculo de Renaud, en el estómago son imaginaciones de la muscular y mucosae, pero acá lo que hacen es rodear al vaso quilífero, su contracción favorece la circulación de los kilomicrones, que son partículas de grasa, o sea, los kilomicrones están formados por grasas y proteínas, producto de la digestión y absorción de la grasa. Bueno, y fíjense también que el corion tiene abundantes linfocitos, está difusamente infiltrado por linfocitos para la defensa. Esa es una vellosidad al microscopio óptico. Finalmente, la microvellosidad, se llaman chapa estriada, son ultramicroscópicas, si bien se ven mucho mejor al microscopio electrónico, son evaginaciones epiteliales, están tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, y aumentan la superficie de absorción por un factor de 20. Sumado a los 30 anteriores nos da 600 de aumento total de la superficie de absorción. Bueno, son, digamos, evaginaciones, especializaciones de la membrana apical de la célula absorbente o enterocito. Esto es un esquema, si yo la miro al microscopio electrónico, se ven perfectamente, son casi de la misma altura, bastante larguitas, pero igualmente no son vellosidades, son microvellosidades, son más chicas que las vellosidades. Se ven fundamentalmente al microscopio electrónico. Bueno.